Hoy nos acompaña John Alex, un famoso actor colombiano de series como Pandillas, Guerra y Paz. Algunos otros lo conocerán de Sin senos no hay paraíso o incluso el programa Cebollitas. Su vida fue transformada radicalmente tras una experiencia con el Altísimo. Su testimonio de perdón, sanidad y restauración lo llevó no solo a dejar la fama como ídolo, sino también a abrazar la fe en las raíces hebreas del Dios de Israel. Vamos a ver un clipcito por acá para ver quiénes se acuerdan de él. Es que no entiende que así no me sirvan las berracas piernas, me sirven las manos. Yo puedo aprender a hacer cosas, yo quiero salir adelante. Ya, mi amor, yo sé que usted con sus manitos puede hacer... Usted sabe, ñera, usted lo sabe, pero las demás personas no. Ajá. Ahora sí, para que ustedes vean, hermanos, que también los famosos nos visitan. Qué bendición, John, tenerte por acá y más aún tenerte en estas filas, en las filas del Señor. Bienvenido, John. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, a la hora que se vaya a transmitir, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A todos los que se están conectando en estos momentos o que están viendo esta entrevista, saludarlos con el mayor amor del Padre Eterno. Gracias a ustedes por la invitación. He seguido la cuenta de ustedes desde hace muchos años y esta oportunidad que me da el Padre Eterno, Yeshua, es muy especial. Muchas gracias. A ti las gracias por darnos este espacio para mí, para Etzvi y para toda la audiencia de Un Rudo Despertar. Realmente es una bendición tenerte por acá y que nos compartas un poquito acerca de ese encuentro que tuviste con el Eterno. ¿Cómo describirías, John, tu vida antes como actor y lo que significaba la fama para ti? Tal vez nos puedas dar un poquito, una pincelada y tal vez vamos a abrirte el espacio para que nos compartas esa vida anterior y lo que el Señor ha venido haciendo ahora en tu vida. Adelante, John. Claro que sí, mira, yo desde niño siempre tuve el anhelo, el sueño de ser futbolista y siempre jugué desde niño en escuelas de fútbol. Cuando yo estaba jugando en una escuela de fútbol en Bogotá, en Colombia, llegaron unas personas de una programadora que se llamaba Sempro Televisión que querían hacerle entrevistas a varios niños de diferentes clubes en Bogotá y en Colombia. Y invitaron a la escuela de fútbol en la que yo estaba y nos llevaron a un lugar, al Parque Nacional, a hacernos una entrevista, llevaron a mi categoría y nos empezaron a entrevistar uno por uno de diferentes equipos de fútbol. Me tocó mi turno y al parecer ellos sintieron que me desenvolví muy bien en la entrevista y me dijeron que me iban a empezar a hacer casting. Yo no tenía ni idea que era un casting. Yo les dije, ¿qué es eso? Y me dijeron, son unas pruebas para un programa de televisión. Eso, de pies a cabeza. No era Cebollitas. Cebollitas era como la imitación en Argentina de pies a cabeza. De pies a cabeza era el colombiano. Perdón, Oh, ok. aparece ahí el logotipo. Y entonces resulta que me desenvolví muy bien y me empezaron a llamar a hacer casting. Cuando yo llegué a mi casa, yo le dije a mi abuelita y a mi mamá, yo con mi mamá casi no vivía porque mi mamá me dejó junto con mis hermanos abandonado en la casa de mis abuelos. Nuestros abuelos nos criaron. Entonces, las bases que ellos nos enseñaban eran muy arraigadas a su religión. Y fuimos creciendo, empezó esto de hacer las pruebas. Mi mamá no me creía porque, ay, ¿qué va? ¿Que lo van a llamar a usted para hacer televisión? No sea mentiroso. Y mi abuelita sí, obviamente con ese instinto maternal, ay, pero escúchelo, créale, porque ella era la que me criaba, entonces ella me conocía que yo no decía mentiras en esa cuestión. Entonces resulta que empecé a hacer pruebas y quedé para este programa que se llamó De Pies a Cabeza. Interpreté el personaje de Nano y duré grabando durante 4 años, pero lo seguíamos alternando con el fútbol
yo seguía practicando fútbol y llegué a entrenar en Primera C en Santa Fe. Todo esto, la fama, llegó a mi vida de una manera sorprendente, en la cual ningún niño de mi edad, yo ya en ese tiempo tenía, cuando empecé a hacer casting, como 13 años, empecé a grabar desde los 14 años, yo era muy pequeño, y resulta que cuando yo estaba grabando, empezó la fama, el dinero, el reconocimiento, y empecé a tener una actitud quizás no rebelde, pero sí como a jugar con los corazones de las niñas. Quizás yo no era un niño malo, pero igual todo esto de la fama y el dinero te lleva a eso, a que las niñas sean mucho más abiertas contigo. Ustedes saben a qué me refiero en muchas áreas. Entonces todo eso uno lo aprovechaba por la fama, porque tú tenías un reconocimiento. Entonces uno daña corazones, uno es un creído, un agrandado, ya después no te importa nada, ya no te importan muchas cosas que tú estás viviendo. Y fui creciendo y fui trabajando y seguía ganando dinero y fama y tenía un reconocimiento muy especial. Cuando antes del 2000, un año antes, yo estaba grabando una serie, empecé a grabar una serie muy reconocida también en Colombia y fuera en algunos países, que se llamaba Pandillas, Guerra y Paz. Cuando empecé a grabar Pandillas, Guerra y Paz, este personaje empezó a tener mucha acogida porque se hablaba la realidad de un país, pero nosotros nunca hicimos Pandillas, Guerra y Paz para que los niños tomaran los personajes como dioses, como ídolos, sino que más bien vieran cuál era la realidad que se estaba viviendo en esos años en Colombia. Entonces lo mostrábamos más bien como prevención, más no como que nos siguieran. Como un Y modelo. que tenía gran aceptación y era el primer programa que se hacía como muy crudo de esa manera y con el dialecto que utilizábamos para ese entonces, para esa época, y tenía gran aceptación. Un día salí de grabación muy tarde y ese día me sentía como mal y unos amigos me invitaron a una fiesta. Yo no quería ir a una fiesta de hip hop, yo no quería ir, me sentía mal, pero mis amigos me dijeron, no, vamos, que vamos a pasarla chévere, van a ir buenas niñas, buenas mujeres. Claro, como mi debilidad eran las mujeres, entonces todo eso me llevó a que yo dijera, listo, vámonos de fiesta. Nos fuimos de fiesta. Cuando estaba en la fiesta hubo una pequeña, no discusión, sino un ciertos diálogos con unos muchachos que yo conocía, pero ese muchacho que yo conocía estaba con otra persona que yo no conocía. Y resulta que muchos de la fiesta sí lo conocían, pero yo no tenía ni idea quién era, porque yo sí iba mucho a las fiestas de hip hop, pero yo no me empapaba mucho de esas cosas. Entonces resulta que me quitaron una gorra que yo llevaba puesta. Cuando me quitaron la gorra, se la puso el que me conocía, mi amigo, supuestamente. Y yo le dije, ay, pero ¿por qué me va a robar la gorra? Y él me dijo, no, no se la voy a robar, nanito, no se preocupe, ahorita se la doy. Y yo, bueno, listo, se fue. Eso pasó así. Cuando de un momento a otro se empezó a armar como una trifulca, una pelea. No fue por la gorra, no. Otra cosa totalmente diferente, ajena a lo mío. Resulta que empezaron a evacuar a las personas de la fiesta porque se armó hasta un incendio en ese lugar de botellas que volaban por todos lados. Eso fue una batalla campal. Resulta que salimos, yo estaba esperando al otro lado, esto fue en Teusaquillo, en Bogotá, estaba esperando el transporte al otro lado para irme para la casa ya a dormir, porque al otro día tenía partido de fútbol. Y resulta que cuando estaba esperando el transporte, un carro que estaba dentro de la fiesta, en el lugar, hizo un giro prohibido, se bajó este muchacho con el que habíamos tenido ciertas miradas, pero que yo no conocía, no tenía ni idea quién era, y se bajó y me estaba apuntando con una pistola, un 38, un arma 38 en mi cabeza y me dijo, los actores también se mueren. Cuando me dijo eso, yo quedé paralizado, todo empezó súper lento y lo único que yo pensaba, porque se detuvo el tiempo literal, era en dispáreme ya, porque yo no me podía mover, estaba quieto. Y resulta que en ese momento yo vi que él me estaba apuntando con el arma en la cabeza, cuando de un momento a otro yo vi que él quedó arrodillado. Cuando él quedó arrodillado, él disparó. Es algo sobrenatural que nosotros los que tenemos conocimiento
de las cosas sobrenaturales espirituales podemos describir estas cosas. Y en ese momento me disparó, yo vi la bala venir, me entró en mi vientre. Cuando me entró, empezó otra vez el tiempo en su estado normal, empezó el tiempo normal y oía griterías. Cuando de un momento a otro oí más disparos porque él siguió rematándome en el piso. Cuando me dio otro disparo, que sentí otro disparo, ahí ya dejé de sentir mis piernas porque entró por la parte de la espalda. Resulta que me alzaron, él se fue en un carro, se volaron, a mí me llevaron a una clínica, había un problema con el seguro, bueno, en fin, pasaron horas, yo me estaba muriendo, me estaba desangrando, ya no tenía sangre en mi organismo, ya estaba totalmente muerto, y me alcanzaron a remitir por allá a un lugar, me remitieron, me hicieron exámenes, no sé qué, yo oía a las personas, no, este muchacho se va a morir, está muy mal, bueno, en fin. Cuando me empezaron a hacer exámenes, se dieron cuenta de que la bala había pasado por la columna, la médula, me había fracturado 3 costillas y había perdido el riñón derecho. Todo eso había pasado, pero yo no sabía. Cuando me metieron a la sala de cirugía, todas esas cosas, me pusieron el oxígeno y yo me dormí y hasta ahí fue. El oxígeno no, sino la anestesia, perdón. Y me dormí y hasta ahí fue. Me desperté, creo yo, como, no sé, a las 20 horas, no sé, algo así. Cuando yo abrí los ojos estaba de noche y yo le pregunté a un tío que estaba ahí, yo le dije, tío, ¿qué hora es? Me dijo, las 10 de la noche. Y le dije, ¿cómo así que las 10 de la noche? Si lo mío pasó como a las 1 de la mañana. Me dijo, no, las 10 de la noche del día domingo. Ya había pasado muchas horas. Y yo, bueno, y me volví a quedar dormido. Me despertó al otro día un doctor y crudamente me dijo, Alexander, vengo a decirle a usted que usted nunca va a volver a caminar. La bala pasó por la médula, se la fracturó la columna. Ese doctor que está ahí en la imagen, él fue el que me dijo, usted no va a volver a caminar, usted no va a estar sino en una silla de ruedas. Y si tiene una novia y ya ha tenido intimidad con ella, tengo que hablar con ella porque usted nunca más va a volver a tener intimidad con una mujer, porque usted no va a poder tener una erección y mucho menos una eyaculación, nunca va a poder tener hijos. Usted no va a quedar sino en una silla de ruedas. Entonces se me vino como se dice por ahí, el mundo encima. No sabía qué hacer, qué pensar, lloraba, gritaba, desesperado, era una cosa tremenda, porque yo dije, yo apenas tengo 20 años, eso pasó cuando yo tenía 20 años recién cumplidos, y yo decía, no sé qué va a hacer de mi vida de ahora en adelante. Iba a pedir dinero en una silla de ruedas, porque ¿quién me iba a contratar para trabajar en televisión si yo había quedado parapléjico? Y se me vino el mundo encima. Cuando pasaban los días, las semanas, y yo renegaba, y yo un día le dije a Dios, y lo maldije, y le dije, usted que tanto me hablan de usted, ¿usted quién es? ¿Dónde está? ¿Usted quién es? Si usted es verdadero, venga, manifiéstese, hable conmigo, pero usted no es real, usted es falso, usted es una mentira, usted es un invento de la humanidad. En mi humanidad y en mi ceguera que estaba en ese momento. Y resulta que pasaban los días y no tenía, y había mucha gente que iba a orar de diferentes religiones, iban a orar por mí, pues porque en Colombia fue muy notorio esto de mi accidente, de mi atentado. Cuando un día Dios me habló y me habló por personas y me decía que yo tenía que sanar mi corazón, pero yo no tenía realmente rabia por nadie, sino más bien conmigo mismo y con él. Y me dijo que tenía que perdonar al joven que me había disparado. Y yo en ese momento dije, está bien, yo lo perdono. De una. O sea, eso fue un don o fue una oportunidad que Dios me dio. Lo perdoné, yo no lo quise demandar, yo no lo quería ver en una cárcel. Mucha gente se acercaba incluso de mi familia a decir que le iban a mandar a hacer un atentado a ese muchacho para matarlo. Y yo les dije, ustedes no van a hacer nada porque Dios me está dando una oportunidad, a pesar de que yo no lo conocía a Dios. Dios me dio una oportunidad, estoy vivo y yo no quiero que le hagan nada a ese muchacho. Él está perdonado, yo lo perdono, así que tampoco lo voy a demandar. En ese momento, cuando yo lo perdoné, Dios empezó a actuar en mi vida.
y empezó y mandó al doctor y me dijo, vemos que su columna está fortalecida, que la lesión fue bajita, ya no le voy a formular silla de ruedas, sino unos aparatos para que se pueda parar, se llaman órtesis, iba a hacer terapia y bueno, en fin, y pasaban los días, iba haciendo terapia, llegó el director el director y el libretista de Pandillas Guerra y Paz y me dijeron que quedara como quedara, yo iba a seguir trabajando. Entonces, otra bendición más porque ya iba a tener trabajo. Esa fue la primera vez que me levanté, esas eran las terapias que yo hacía, esos son los aparatos que yo utilizo. Y, y empecé a hacer terapia, empezaba a ir a grabar, volvía a la clínica, me daban permiso de salir, volver y así sucesivamente. Y pasaba el tiempo y empecé a adquirir más agilidad, empecé a pararme más. Cuando a los años conocí a la mujer que hoy es mi esposa y empecé a estar con ella y tuve la oportunidad de que Dios me diera la oportunidad de que cuando uno perdona, Él empieza a cambiar todo tu entorno, Él empieza a cambiar todas tus circunstancias, empieza a cambiar todas tus pruebas, empieza a cambiar tu desierto, lo que tú pensabas, lo que tú hablabas. Y yo nunca estuve con mi mamá porque yo a mi mamá la odiaba, porque yo a mi mamá no la quería, porque yo a mi mamá nunca estuve con ella porque mi mamá nos abandonó. Y cuando yo veía a mi mamá, lo único que yo sentía con mi mamá era odio, reproche, rencor, porque ella nunca estuvo conmigo y ella cada vez que nos veíamos me maltrataba, me pegaba, me humillaba. Entonces todas esas cosas quedaban en mi corazón y yo con mi mamá nunca tuve un buen trato, como les conté al principio, que ella nunca tampoco me creía nada de lo que yo le decía, porque nunca hubo un vínculo de mamá e hijo. Y entonces todas esas cosas yo no las comprendía porque yo no sabía todas las cosas que quizás hayan pasado por su vida. Y entonces resulta que Dios empezó a darme la oportunidad de estar con mi esposa y a los años me dio la oportunidad de una promesa que me hizo de tener mi primera hija. Lo que era imposible para el hombre, para el médico, era posible para el Eterno. Dios Amén. empezó a hacer los milagros en mi vida, empecé a conocerlo, empecé a asistir a iglesia, empecé a conocer de su palabra, bueno, en fin, y él empezó a hacer tantas cosas en mi vida y así pudimos tener nuestra primera hija. Tengo dos hijos, una niña y un niño, y todo ha sido por milagros. Y un día mi mamá se acercó y me dijo, hijo, quiero que me perdones. Ella llegó primero a los caminos de Dios y me dijo, hijo, quiero que me perdones por todo el daño que te he hecho, por todas las cosas negativas y malas que te he hecho. He conocido al Padre Eterno y quiero pedirte perdón. Y en el momento en que ella me pidió perdón, yo le dije, mamá, si perdoné al muchacho que me disparó, ¿cómo no te voy a perdonar a ti? Estás perdonada. Desde ahí empezamos a ser muy buenos amigos, vínculo de madre e hijo. Y ha sido algo maravilloso porque se rompió una cadena que había. Y yo le había preguntado a ella que por qué ella no me amaba y ella me dijo, lo que pasa es que cuando yo tenía 15 años, un señor me violó y tú eres producto de esa violación. Yo soy producto de una violación y yo no comprendía entonces por qué mi mamá era así, agresiva y me odiaba. Pero cuando ella me compartió eso, se rompió todo en mi vida. Yo dije, por eso no me amaba, obviamente. Había dolor y yo le refrescaba quizás al verme todo lo que ella había vivido. Entonces comprendía y yo le dije, no te preocupes, la perdoné, nos perdonamos mutuamente por tantas cosas y Dios sanó nuestros corazones. Y después vino mi otro milagro, que el día que nos casamos con mi esposa, el Eterno nos dijo, les voy a dar un hijo varón. Ese día no consumamos el matrimonio, nos habíamos guardado con mi esposa durante un mes y resulta que al otro día se consumó el matrimonio y de una vez quedó mi esposa embarazada. Eso fue la palabra del Eterno y Él la dice y la hace en el momento en que Él quiere. Y ahí mi hijo. Mi hija se llama Hayat, en hebreo Hayat, es vida.
y mi hijo se llama Jeremías, Jeremillajo. Ay, qué hermoso, wow, qué testimonio más Ya mi, ¿Es impresionante, John. esta? ella es mi hija, sí, ella es mi hija. Ah, wow, qué Qué bella. hermosa. Ella es mi hija, sí, ahí tenía como 6 mesecitos más o menos. Eh, ¿Cuánto tiene ella ahora? ya tiene 16. Oh, ya es una muchacha, sí, Sí, wow, qué tiene 11, lindo, John. tiene 11. Qué Y hermoso esto que cuentas de cómo de verdad que la palabra final la da el Altísimo, ¿verdad? El hombre puede decir algo, pero el que da la palabra final es el Eterno. Así que, bueno, te resumí un poco, yo sé que por tiempo y por todo parte de mi testimonio. Ella es mi esposa. eh, y resulta que yo seguía trabajando en televisión. Después de Pandillas hice Sin Senos No Hay Paraíso, hice Juego Limpio, que era de fútbol también. Hice también muchas producciones para Fox Telecolombia, y también hice A Corazón Abierto y la segunda temporada de Pandillas Guerra y Paz. Entonces, después de los años, hicimos la segunda temporada de Pandillas Guerra y Paz. Entonces, siempre fui trabajando, Dios nos iba bendiciendo, pero todo porque uno le da la oportunidad, porque uno... esto te iba a preguntar, John, tu carrera como actor fue restaurada incluso internacionalmente. Yo me imagino que la gente tal vez te mira por la calle y habrá gente que te reconoce y entonces, más que estás viviendo en el área de Los Ángeles, donde gracias a la producción y está Hollywood y todo este asunto, pero te iba a preguntar, ¿cómo vives ahora el tema de la actuación? Sabiendo como eso que tú dices tan bonito, que ya la actuación no es tu ídolo, sino que se convierte como un instrumento para el servicio de Dios. ¿Cómo vives esa A etapa? esto voy, muchas gracias por la pregunta. Es que te cuento, entonces seguí trabajando en televisión, y un día el Padre Eterno habló a mi vida. Ustedes no se imaginan el vínculo que tenemos los dos, aunque a veces uno le falla, como ser humano uno se equivoca, pero Yeshua nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y eso es lo que hacemos cada vez que fallamos. Vamos al trono de la gracia, le decimos: perdóname, sé que he fallado, ayúdame, restáurame, levántame, dame una nueva oportunidad. Y seguía trabajando, pero cuando yo trabajaba en televisión, me invitaban a contar mi testimonio a iglesias. Y yo iba a contar mi testimonio, y se impactaba mucho, las personas se impactaban mucho. Y un día el Eterno me dijo: ya no te quiero más de payaso para el mundo, ahora quiero que actúes para mí. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo así? ¿Qué quieres? Y él me decía: tú solo deja que yo utilice tu voz, deja que yo utilice tus labios, deja que yo utilice tu boca, deja que yo sea el que te utilice. Tú solo abre tu boca y deja que yo la llene. Y empezó a llevarme a iglesias, a iglesias, a iglesias. Conocí Colombia predicando la palabra de Dios. No conocí a través de la fama, del reconocimiento, de eventos. Conocí desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Orinoco, Chocó, Pasto. Bueno, conocí todas las ciudades predicando la palabra de Dios. Y me llevaba a una, a dos, a tres, a cuatro iglesias por estadía en cada ciudad. Y él era el que se llevaba la honra y la gloria, nadie más sino él. Yo lo único que hacía era que él me utilizara de la manera en que él quería. Íbamos como familia. Cuando yo presentaba a mis hijos, las personas no lo podían creer por todas las cosas que yo había compartido. Y Dios ha sido muy fiel, muy bueno. Y un día nos dijo: se van para el norte. Yo me imaginaba que era para el norte de la ciudad, porque yo vivía en noroccidente, en Bogotá. Me dijo: no, se van para el norte. Y yo me imaginaba después, como no se fue para el norte, yo pensaba que era el norte de Colombia. Él decidió que yo me viniera para Estados Unidos. Yo nunca me imaginé estar acá en Estados Unidos. Realmente ha sido algo diferente. Acá me conocen personas, pero que vienen de Colombia, o que han visto, digamos, la serie de Sin Senos en México, en algunos lados.
pero que yo voy por el Paseo de la Fama acá de las Estrellas y muchas personas de Colombia me piden fotos y la gente como se extraña porque ¿quién será este? ¿Un youtuber? O tantas cosas que... Pero realmente lo que a mí me apasiona, ya dejé de trabajar en televisión hace varios años, yo pienso que un poquito antes de venirme para acá, para Estados Unidos, pero él no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Hemos pasado por dificultades, por desiertos, pero él siempre ha estado. El Eterno siempre está. Yeshua nos acompaña en todo momento. Yeshua nos da fortaleza. Yeshua nos levanta. Yeshua nos dice, nunca te he dejado. Mi mirada siempre está sobre ustedes. Deja que yo estoy trabajando. Deja que yo estoy formándote. Acuérdate que en tu debilidad mi poder se perfecciona. Amén, Entonces, todas esas cosas son las que realmente nos ha hecho acá subsistir, porque no es fácil, porque yo tenía una vida ya de reconocimiento en el cual me abrían las puertas de algún programa, de alguna programadora, pero el depender 100% de él es fuerte. Acá trabajamos de lunes a viernes, guardamos nuestro día de reposo. Nosotros aprendimos de la raíz hebrea desde que estábamos predicando en Colombia. Te quiero compartir también de eso. ¿Cómo fue? Eso te iba a preguntar. Hoy caminan en las raíces hebreas de la fe. ¿Cómo fue ese proceso de descubrimiento que te atrajo a volver a la raíz de las escrituras? Cuéntanos. Fue un poco difícil, y más cuando hay tanta religiosidad en el mundo. Realmente empezó a inquietarnos mucho, más que todo a mi esposa, la empezó a inquietar el que leíamos la palabra del Eterno y habían unas cosas en las cuales nos decía que guardáramos el día de reposo. Y yo decía, ¿pero qué es el día de reposo? ¿El domingo? Porque a uno mientras que se está congregando en una iglesia, uno piensa que es lo que le enseñan. Claro. Entonces, pero cuando tú te vas a la profundidad de la palabra y Dios te empieza a revelar, mira, yo desde niño, les voy a compartir, mi familia católica, como la de muchos. Pero cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, entonces ahí fue cuando pasé por el desierto del atentado, la prueba. Y empecé a conocer, empecé a leer, empecé a aprender a orar, en fin, empecé a predicar, en fin. Pero a medida que tú vas conociendo más de la palabra, a uno no le meten los dedos a la boca tan fácil. Y yo decía, ¿cómo me predican de esto que sí y que esto fue abolido y que esto no? Si a mí me dice acá en la palabra del Eterno que es pacto perpetuo y que Él no es mentiroso ni mucho menos se arrepiente. Entonces, todas esas cosas empezaba a confrontarnos y empezó a decirle a mi esposa, hey, mira videos de qué es el Shabbat, de qué es el día de reposo. Y ella empezó a mirar y me decía, mi amor, mira, este es el día de reposo. Y yo, oh, ve esto. Yo le decía, pero es que nosotros no somos judíos. Y decía, no, es que esto no es de judíos, esto está en la palabra. Y yo empezamos a estudiar y empezamos. Y yo decía, vamos a hacerlo. Vamos a empezar a comprar el pan, vamos a empezar a comprar las velitas, vamos a empezar a comprar el vino. ¿Y como a los cuántos años empezó a surgir esa curiosidad dentro del camino como creyentes? Más o menos hace 10 años, 11 años le pongo yo. Wow. ¿Y ustedes ya habían sido creyentes por varios años? Sí, claro. Incluso en la iglesia donde nos congregábamos, yo le preguntaba al pastor, oye, ¿por qué acá me dice esto y por qué acá ustedes no lo hacen? Que es el día de reposo. Y él decía, no, es que eso fue abolido. Y yo le decía, ¿pero por qué abolido? Si Yeshua nos dice, yo vine a cumplir y no a abolir. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al Eterno o al pastor? ¿Y qué piensas que hubo diferente en tu corazón? Porque la gran mayoría de los cristianos
también tienen esas palabras en la misma Biblia que tú tienes. ¿Sabes qué te digo? Que a unos se les revela el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, y a otros no. A unos les da el sentir y a otros no. Porque acuérdate que dicen en la palabra que a unos les pone el velo y el Eterno verá cuando se los quita. Pero ¿sabes también que no deja? La religiosidad. Cuando tú crees que el pastor o el predicador o el sacerdote tienen la última palabra, pero tú no vas a la raíz verdadera que es la palabra, porque nosotros nos quedamos con los versículos que nos dan en cada prédica, cada domingo, y tú dices, ay, tan linda que estuvo la palabra hoy, toda me llegó. Sí, pero ¿realmente estás escuchándole al Eterno? ¿Realmente estás dándole esa oportunidad al Eterno para que tú veas qué va más allá? Porque a ti te puedes decir un versículo, pero te quedas con el versículo, pero no leíste todo el capítulo. Y hay veces que cuando te dice, tú lees todo el capítulo, empiezas a tener esa sed, ese hambre de poder leer más. Y cuando tú eres utilizado como instrumento imperfecto para ir a llevar un mensaje, tú dices, Dios, ¿qué quieres que hable en esta ocasión? Dios, ¿tú qué quieres que yo predique? Dios, ¿qué quieres de llevar del mensaje? Entonces, cuando yo leía más, pues me iba metiendo cada vez más el rollo, el pergamino, e iba teniendo más conocimiento. Pero la gente le pasa eso, que no van a profundidad porque no leen la palabra. Esa es la realidad. Acuérdate que la promesa que le decía a Josué, el Eterno, era que no se apartara la palabra de él. Así es. Que Medita en ella. Cara de noche y de día. Amén. Y hay Así veces que ni leemos la palabra en toda la semana, solo el día de Shabbat y al final, o un versiculito y ya, y te quedas. Pero cuando uno se pone a leer, es lo que te hace despertar. La palabra es la que te reargulle y te lleva a toda verdad. Amén, amén, amén. Me llevo, John, esas palabras que dices, profundizar en la escritura y ser sensible a la voz del Ruach, a la voz del Espíritu del Padre. Qué hermoso. Y tal vez como para ir cerrando, John, este segmento, y bueno, muy agradecido, de verdad que sí, por habernos concedido este espacio. ¿Cuál es tu visión del futuro, John? Tanto en tu vida personal como en tu llamado dentro de la fe. ¿Cómo te miras? Mira, primero que todo, mi esposa y yo hemos tenido una muy buena comunicación. Todo ha entrado a mi casa, si te puedo decir, la gran mayoría de las fiestas, del Shabbat, todo ha entrado porque el Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, la ha tocado a ella primero. Y tú sabes que nosotros somos sacerdotes, pero tenemos que escuchar a nuestras esposas. Amén, así es. Y cuando el Ruach HaKodesh inquietaba a mi esposa a celebrar una fiesta, eso lo hacíamos, eso investigábamos, así la hiciéramos lo más mal que pudiera, si nos tocara leer, no importa. Pero lo más importante es obedecer a Dios cuando pone eso. Entonces, cuando empezamos a hacerlo del Shabbat, empezamos a descubrir, porque Dios nos dijo, yo te voy a llevar a la raíz antigua. Cuando el Eterno te habla así que es raíz antigua, ahí es cuando Él te empieza a formar. Porque yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido. O sea, yo te puedo hablar de la historia de Colombia, pero yo no te puedo hablar de la historia de Israel si no me he estudiado algo. Entonces, uno tiene que investigar. Cuando lee que dicen la palabra, y estaban en el momento de la Pascua. ¿Qué es Pascua? No era la Pascua que yo conocía cuando estaba en Colombia o cuando me enseñaron cuando niño, que era la Pascua, que eran los panes sin levadura. ¿Por qué el pan es sin levadura y por qué tiene orificios? ¿Por qué se come ciertas cosas? ¿Por qué se celebran? ¿Qué tiempo era? ¿Por qué se hace esto? Entonces todo eso te lleva al Eterno a empezar a estudiar en videos. Y ahí conocí un rudo despertar.
Me Qué llevó a lindo, ese sí. rudo despertar. Nos llevó a mi esposa y a mí a ese rudo despertar. Cuando yo escuchaba las prédicas de Michael Root, yo decía, oiga, esto. Todavía uno dice, oiga, y todavía no estoy como bien afirmado, digámoslo así, yo no, todavía no estoy como muy bien alineado, estoy aprendiendo. Y empezamos a congregarnos en Shabbat y empezamos a conocer cada vez más y empezamos a conocer las fiestas y empezamos a conocer más de la palabra y ya nos dimos cuenta que cada fiesta, que cada tiempo, que cada momento, que cada palabra que era para Israel era para mí. ¿Por qué? Porque yo soy y hago parte de la redención y hago parte de la adopción de Yeshua para conmigo, para con mi familia, con mi entorno. Entonces empecé a hacer eso, a conocer y empezamos a darle la oportunidad de conocer cada fiesta y por qué se celebraba y por qué Yeshua las guardaba. La gente piensa que el día de Shabbat es solo Shabbat y ya estar con la familia. Se nos olvida que el día de Shabbat todas o la gran mayoría de los milagros que hizo Yeshua los hizo en Shabbat. Y es el tiempo especial en el cual Yeshua hace milagros. Entonces, cuando tú eres obediente al Shabbat, eres obediente a que recibas un milagro. Amén, amén. Qué Porque lindo, sí. el Eterno dice, y era día de Shabbat cuando entró a la sinagoga y estaba el paralítico y estaba el hombre con la mano seca. Y era día de Shabbat cuando sanó a los enfermos. Y era día de Shabbat cuando vino la viuda. Y era día de Shabbat cuando sanó al ciego. Y era día de Shabbat. ¿Ves? Y lo criticaban por eso, ¿verdad? Lo criticaban por sanar en Shabbat. Por eso él decía, es que el día de Shabbat es del Eterno y los otros días también. Y lo que no comprendemos es que el día de Shabbat es el día en el cual Él se manifiesta. Amén, El amén, día de amén. Qué lindo. Shabbat, Él es el que hace todo. Él es el Señor del Shabbat, también, Él- ¿verdad? Se le conoce en la escritura. Entonces el día de reposo no ha sido abolido. A los que nos están viendo, jamás ha sido abolido. Porque Yeshua lo dijo, no vine a abolir, sino a cumplir. Y el Eterno, Amén, desde el Génesis, nos está hablando de día de reposo. Desde amén, el amén. Génesis. Así es. Entonces, por favor, dejemos de engañar a las personas y nosotros ayudamos a quitar el velo de los ojos. Somos instrumentos, somos vasijas en el alfarero, en las manos del alfarero. Estamos que Amén. Él nos vuelve nada de nuevo y nos vuelve a formar. Yeshua es el alfarero. ¿Ustedes saben por qué Yeshua escupió en el lodo para quitarle la ceguera al ciego? Porque como somos polvo de la tierra, él escupió, quizás no tenía agua en ese momento, escupió, formó lodo y lo sanó, porque él es Amén. alfarero, Amén. Así es, porque así es. sana o cómo se hace una vasija con el mismo barro. Y la gente no comprende eso. Y él quiere llevarnos a rompernos en muchas áreas para que nosotros podamos ser vasijas de honra, vasijas no porque seamos altivos o porque somos mejores, no, porque estamos en sus manos. Amén. Así es. John, de verdad que, bueno, qué lindo haber compartido este espacio contigo y que la audiencia pues haya podido escuchar parte del testimonio. Yo motivo a la audiencia a buscar el testimonio completo de John en medio de las redes. John lo ha compartido en diferentes oportunidades. El padre lo ha llevado por diferentes congregaciones, diferentes iglesias y le ha ido abriendo las puertas. Y escucharte hablar de esta manera acerca de las escrituras, cómo el Padre se te ha revelado en esta manera, pues también llena mi corazón y cómo va llevando también a tu esposa como punta de lanza, ¿verdad? Y ese consejo que nos das, saber escucharlas a ellas, también saber ser sensible a la voz de nuestras espositas. Entonces, me llevo eso en mi corazón. Motivarlos también a toda la audiencia a visitar la página de John. John tiene sus diferentes espacios en las redes sociales, tal como en YouTube. Pueden encontrar a John
como John Alexander Ortiz 718. Y de la misma manera lo van a encontrar. Bueno, ahí tienen el canal de John también para que se suscriban y puedan seguir sus enseñanzas. Este mensaje tan hermoso que John nos comparte y cómo el padre ha venido trabajando en su vida y cómo viene siendo un modelo, una luz en medio de las naciones, así como nos dice las escrituras literalmente. Así que en TikTok también lo pueden encontrar como John Alex Ortiz 8 y también pues mostrarles su apoyo al hermano John. John Alex, ahora que está en estas filas y ya no, como decía él, en las filas del mundo, ¿verdad? Sino en las filas del Señor. En Instagram también lo pueden encontrar como John Alex Ortiz. De verdad que glorifico al Padre, mano John, y bueno, pido por tu vida, por tu esposita, por tu familia. Padre les bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo a la distancia. Les amamos mucho. No te conozco en persona, pero te he tomado un cariño especial. De verdad que sí, transmites el amor del Padre, que es lo más importante. Nos traes una palabra de esperanza. Tu vida es un testimonio real de la existencia del Altísimo, del Creador. De verdad, cómo Él ha tenido cuidado de ti en medio de tantas situaciones y tu vida expresa esa palabra de esperanza y de fe para muchos que pues lamentablemente andan por el mundo sin saber a dónde ir, ¿verdad? Pero yo nuevamente te mando un fuerte abrazo a la distancia y un fuerte agradecimiento de parte del ministerio, hermano Michael Ruth, y en nombre de Speed y mío, pues de verdad que, bueno, nos sentimos muy bendecidos de haber compartido este espacio, John. Así que esperamos no sea la última vez, John. No. Que el Padre Eterno los bendiga, los guarde en el nombre de Yeshua, que los siga fortaleciendo, les siga abriendo caminos con el rudo despertar. Espero que el hermano Michael siga recuperándose, por ahí está Muchas bien, gracias. está mucho mejor. Todo su equipo, todos ustedes, que bendiga el Padre Eterno sus hogares, sus familias, sus ministerios, porque cada uno tiene un ministerio, cada uno es un instrumento en diferentes áreas, y que aprendan cada día a escuchar al Eterno, que es lo más maravilloso. Y gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. Cuando me escribieron yo no creía, yo decía, ¡ay! Con todo gusto. Muchas gracias, Edspy, Gran también bendición. Amén. Así es. Y bueno, hermanos, Eso. los dejamos por acá con este gran testimonio. Esperamos sea de bendición para sus vidas también. Ahí nos dejan sus comentarios y sus muestras de amor y de cariño para John a través de la sección de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.